¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom. Les saludamos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Le damos la muy bienvenida y les invitamos a suscribirse si aún no lo ha hecho, tocar la campanita por si quiere recibir las notificaciones, y estamos contentos porque cada día se van agregando suscriptores y también recibimos algunos mensajes por allí. Y bueno, deseamos que Dios les bendiga, porque todo esto lo hacemos por amor al Señor y amor a ustedes, porque el amor del Señor se desborda en nuestro corazón y deseamos que todos puedan disfrutar, experimentar el gran amor de Dios, la certeza de la salvación, el gozo del servir al Señor, porque esto es algo incontenible, porque no nos podemos guardar lo que hemos recibido del Señor. Así como decía el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, lo que palpamos, todo eso, no nos podemos callar. Entonces, es un placer compartir el Evangelio de Jesucristo con ustedes. Pastor. Queremos comenzar este tiempo, aparte de todo canto que salga de nuestra boca y de nuestro corazón. Por supuesto que lo primero que hacemos es pensar en lo que vamos a cantar. Y una de estas cosas es la confianza que tenemos, que hemos depositado en Dios. Amén. La Biblia nos enseña que maldito es el hombre que confía en el hombre. Por eso nosotros, que hemos conocido a Jesucristo, hemos decidido confiar en Dios, porque Amén. en verdad fallamos, en verdad nos equivocamos muchas veces. Y la plena confianza que podemos tener en Dios es pura, es santa, es la que te produce fe cuando tú le crees y realmente depositas toda problemática en sus manos y puedes esperar seguro de que Él va a obrar de alguna forma que siempre saldrás beneficiado. Y eso te lo aseguramos. Sí. Puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar, puedo descansar, que su mansión Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén. Y cuando a veces podemos pensar de que no tenemos rumbo, no sabemos a dónde vamos a seguir, a veces decimos, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo sigo? Esta canción dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Pero eso siempre y cuando estemos tomados de su mano. Por supuesto. Cuando hemos creído en Jesucristo, realmente entregamos nuestra vida a Él, le pedimos que sea nuestro Señor y Salvador personal, habla de que nos hemos negado a nosotros mismos. Digo, nadie puede ser discípulo del Señor Jesucristo si no se niega a sí mismos. Todos podemos hacer lo que se nos cante, pero cuando hacemos lo que se nos canta la gana, muchas veces estamos negando la voluntad de Dios en nuestras vidas, los propósitos de Dios para con nuestras vidas y todo lo que Él desea hacer con nosotros y a través de nosotros. Pero sin duda que cuando está todo trancado, cuando no hay salida, una solución, Él hace sendas donde no las hay. Pero eso es cuando estamos seguros, cuando le hemos creído y seguros de que Él no nos va a soltar y nos tiene esculpidos en el hueco de su mano. Cuando hemos nacido de nuevo, esa nueva vida está en nosotros
Y miren, aún pecando, sabemos dónde recurrir, ya sea al arrepentimiento, ya sea a llorar amargamente porque nos hemos equivocado o hemos hecho lo que no conviene delante de sus ojos, pero les aseguro que Él nuevamente abre un camino en medio de la soledad, en medio de un desierto que estés atravesando. Allí está Él. Él no falla. Hay una palabra, estaba pensando, que aparece en toda la Biblia, esta acción de guiar. Guía. Dios es nuestro guía, ofrece guiarnos. El hombre de Dios pide, guíame Señor, guíame Señor, guíame. Y todo es una palabra que se repite muchísimas veces. La acción de Dios como guiador y el hombre buscando la guía de Dios. Esto es realmente maravilloso. Y no hay nada mejor en la vida que ser guiado por Dios. Por supuesto. Y en la siguiente parte de la canción dice, por caminos de la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. ¿Quieres que el Señor haga algo nuevo hoy en tu vida? Luego de estas canciones, escucha su palabra. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Estamos convencidos de ello, que Él abre caminos donde lo hay y realmente nos sentimos gozosos por ello, porque capaz en este día tú te encuentras en esa situación, no tienes un camino, una salida a la situación que vives, pero recuerda, Dios te ama, Dios ama al pecador, no importa la circunstancia que tú vivas, pero sin duda que si tú conocieses a Jesús, a este Cristo que predicamos, a este Cristo que enseñamos, a este Cristo que recibimos como Señor y Salvador, experimentarás un cambio en tu vida, te lo aseguro. Y el poder del Espíritu Santo que desciende desde lo alto obra en las vidas de las personas que no sabemos cómo, pero produce transformación, produce en nosotros arrepentimiento,
porque sabemos que nos hemos equivocado, porque sabemos que hemos fallado en muchas situaciones. Y el que vive una vida de pecado no sabe que vive en pecado hasta que el Espíritu Santo lo convence. Amén. Entonces ahí uno se da cuenta que necesita salvación, que uno necesita ser transformado, cambiado, porque va camino a la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Y esto es realmente un regalo de Dios para cada uno de aquellos que depositan su fe en Él. La siguiente canción. No nacimos para ocupar un lugar, dice la letra, ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor. Jesucristo decía que si alguno le sirviere a Él, el Padre, Dios, le honrará. Y Jesús mismo también decía que Él no había venido para ser servido, sino a servir. Amén. Tú tienes un dicho que si no sirvo para... Si no vivo para servir, No no, vivo para sirvo para vivir. Miren, es tan grato al alma, es gratificante para todo aquel que lo hace, servir, hacer algo por el prójimo y hacerlo Amén. sin esperar recibir nada acá. Sí. Cuando tú encuentras eso en la vida, es porque Dios ya está obrando en tu vida, en tu corazón, y eso es precioso. Y siempre, como dicen en la Biblia también, que siempre tratando de hacer lo mejor como para el Señor. Claro. Y eso incluso hasta los chiquilines, los jóvenes, los niños, hasta nuestros hijos le decimos, aunque sea en el estudio, aunque sea hacer un trabajo, siempre como para el Señor. Y es tan lindo eso porque se nota, y ellos, siempre los profesores o los maestros siempre nos han dicho, dice, pero qué esmero, y es así, porque aunque sea, no sé, hacer lo mínimo, tratar de hacerlo mejor como para el Señor y con todas nuestras fuerzas, lo mejor que podamos. Y esta canción es muy linda, porque muchas veces servimos al hombre y el hombre es como que nada, ¿no? Pero Cristo nos va a recompensar. Amén. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Serviré a Cristo, serviré a Cristo, el modelo a seguir, del servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad, por Jesucristo, por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Amén. Dios ha dado dones a los hombres. Úsenlos bien. Úsenlo para el provecho de los demás. Pero cuando ustedes lo usan en provecho para los demás, son bendecidos ustedes mismos. Y eso es gozo del Señor en nuestros corazones. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Saben que estaba recordando, alguna vez escuché que alguien dijo, bueno, el hecho de nacer en un garaje no significa que seas un coche.
Yo diría, el hecho de vivir en un garage tampoco hace que te transformes en un coche. Bueno, a semejanza de este dicho, nacer en una iglesia o crecer en una iglesia no significa que seas un cristiano. Justamente hablábamos con un pastor amigo y estábamos comentando acerca de la situación que se está dando en los últimos tiempos, de que ahora, debido a la pandemia, que no se pueden hacer reuniones, etcétera, etcétera, ¿no? Que la gente no se está congregando como lo hacía antes. Y bueno, y la gente, algunos se van enfriando, otros se van acercando. Y entonces él decía, me decía, sí, es lamentable porque estar en la iglesia no significa que esté en Cristo. Y justamente esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. En Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo dice, ahora bien, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quiero resaltar estas palabras. Así que lo voy a leer de vuelta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en Colosenses 2:6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Y lo que yo quiero usar o poner el énfasis en esta oportunidad es en Cristo. En Cristo. Recuerdo cuando yo era jovencito, estaba un pastor de visita a nuestra iglesia, un pastor evangelista, podríamos decir, porque era un gran evangelista. Partió a la presencia del Señor con 98 años y activo hasta el final casi, ¿no? Tremendo. Nunca tuvo que usar un micrófono porque tenía una caja torácica muy grande y su vozarrón retumbaba en el templo. Y como tenía problemas, había tenido poliomielitis en su niñez y caminó con las manos por muchos años, desarrolló mucha musculatura, pero luego comenzó, como a los 20 años, comenzó a caminar con bastones y todo, andaba con dificultad, pero entonces él predicaba sentado. Y recuerdo, y me parece que lo veo todavía detrás de la mesa de la cena del Señor, cuando él dice, ¿por qué cantamos cerca, más cerca, oh Dios, de ti? ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que estar cerca? La Biblia dice que tenemos que estar en Cristo, no cerca de Cristo. Esa frase me parece que todavía la escucho aquí y han pasado más de 50 años cuando lo escuché por primera vez. Eso me ha quedado grabado. Y aparte la escritura lo confirma. Es necesario estar en Cristo. Hay mucha gente que dice, y bueno, yo estoy cerca, procura andar cerca de Dios. No se trata de estar cerca, o de lejos, o seguir por acá o por allá. No, es estar en Cristo. Los que creemos en Jesús, realmente estamos en Cristo. Es como si nosotros formásemos parte de Él. Y yo quiero en esta oportunidad, y quiero decirles, porque quizá muchos de ustedes tienen el calendario La Buena Semilla, que por equivocación hace unos días yo leí esta reflexión, y dije, ajá, la leí en un mes atrasado, o sea, por equivocación leí. Y digo, esto me gusta, es lo que yo estaba pensando, y se lo voy a compartir. ¿Por qué? Porque a mí me fue de bendición y tenerlo así tan claro, considero que para ustedes va a ser de bendición. En Cristo yo estoy reconciliado con Dios, decía en esa reflexión en una brevísima hoja de calendario. En Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La epístola a los Efesios es una de las epístolas donde más aparece esta expresión, estar en Cristo. Lo que hemos encontrado en Cristo, lo que obtenemos en Cristo. Y aquí el apóstol dice, tenemos redención, hemos sido redimidos por Él. Él pagó el precio por tu rescate y por el mío. Así que
como dice Pablo, por ejemplo, a los Corintios habla del ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Por eso decimos, les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. No hay nada más hermoso que te pueda acontecer en la vida, de más valor en la vida. Lo más sublime que te puede acontecer en la vida es reconciliarte con Dios. Porque normalmente nosotros como seres pecadores huimos de Dios. Huimos de la palabra de Dios, como he dicho otras veces. ¿Por qué la gente dispara de la Biblia? ¿Por qué la gente dispara del Evangelio? ¿Por qué huye sin que nadie lo persiga? Dice la Biblia, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Sin embargo, Dios te está siguiendo, te está buscando. Reconcíliate con Él, vuélvete a Él. En Cristo además, como dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí yo en Cristo fui hecho justo, fui rescatado, fui perdonado de todos mis pecados. Y es lo que tú puedes tener. Tú puedes decir, sí, pero yo, mira, porque yo... Una vez un amigo me decía, mira Germán, dice, algún día me vas a tener en la iglesia, dice. Ah, sí, ¿cuándo, Carlitos? Y bueno, cuando yo logre vencer todos mis vicios, entonces nunca te voy a tener en la iglesia. ¿Y por qué? Porque vos solo nunca podrás vencer, nunca podrás cambiar. Tienes que venir a Cristo así como estás, cargado de pecado, cargado de amargura, cargado de todo lo que tengas, así venir a Cristo a pedirle perdón y Él te va a cambiar la vida. Pero también en Cristo yo me siento seguro y esto es algo incomparable. La certeza en un cristiano es fundamental. Hay demasiados cristianos que no tienen certeza. Siempre están en la duda. Y como dijera Santiago, el escritor de la epístola de Santiago, decía que la duda es del diablo. El que duda es como la onda del mar, va, viene, no tiene firmeza. Pero el cristianismo evangélico, el cristianismo basado en la enseñanza de Jesucristo y en la enseñanza de los apóstoles, nos brinda una plena certeza, certidumbre, cosa que no todos los evangélicos predican, no enseñan y ni siquiera tienen ellos mismos, los que predican, tienen la certeza. Porque siempre están pensando en la posibilidad de caer de la gracia, de perder la salvación. O como me dijera una vez un predicador que muy amigo, ya está con el Señor hace años, y le comentaba acerca de un testimonio de una mujer que había ido al cielo, que había estado 3 días en el cielo, y que dice que veía cuando su denominación pecaba, Dios borraba el nombre de la denominación del libro de la vida. Cuando la denominación se arrepentía, Dios volvía a escribir. Bueno, ese es un mamarracho, porque en primer lugar, al cielo no se entra la denominación, son las personas. Y la otra es que no puede ser que primero se inscriba, se borre, se inscriba, se borre. El libro de Dios sería entonces un mamarracho. ¿Me entiende? Eso no es fundamento bíblico. El fundamento bíblico es la certeza. En Filipenses 1:6, el apóstol dice, él le dice a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Si Dios ha empezado una obra en mi vida, yo tengo la certeza de que Él continúa cuidando de su obra y la culminará. Porque Dios no es como nosotros. Nosotros los seres humanos tenemos esa mala costumbre a veces de empezar algo y dejarlo inconcluso. Estamos como la inconclusa de Mozart. No se pudo terminar. Y tocamos a medias. Y en la vida muchas veces muchas personas tocan a medias. Hacen las cosas a medias. Y que yo sepa, las medias, nosotros decimos, solemos decir los uruguayos, es para los pies. Las medias para los pies. Pero las cosas a medias no funcionan. Así que el Señor, si inició una vida, un trabajo, una obra en tu vida, la perfeccionará. La perfeccionará. Está perfeccionando
su obra en tu vida? ¿Tienes una verdadera relación con Dios? Otro versículo, por ejemplo, en Romanos 8, versículos 38 y 39, a partir del verso 26, el apóstol habla de las cosas maravillosas que a mucha gente le fascina. Es este versículo, y sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todo el mundo le encanta este versículo. Pero cuando llega la situación, ay, empieza, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y me pasa esto? ¿Y Dios no esto? ¿Y Dios líbrame? Y empezamos a bellaquear, a tirar cosas contra el aguijón. Pero el apóstol es muy clarito, es muy clarito. No es a cualquier persona que todo le ayuda bien, es a los que aman a Dios, que están en el Señor, que están en la comunión del Señor. A veces la gente quiere apropiarse de promesas que no les corresponde, porque las promesas son para los hijos. Si tú no eres hijo de Dios, la única promesa que rige es que si te arrepientes de tus pecados y te conviertes al Señor, Él te perdonará y te transformarás en hijo. Pero las demás promesas son para los hijos. Bueno, cuando llega el versículo 38 y 39, porque estaba hablando acerca de las circunstancias de la vida que pueden atentar contra nosotros, probarnos, todo esto, porque todo se trata de la prueba. Nosotros venimos a este mundo y vivimos en este mundo sometidos a pruebas. Tanto es así que el apóstol Pedro dice que nuestra fe es probada como el oro, como la plata, en un crisol, a fuego, a fuego. Hay muchas personas que no quieren ser probadas en la fe. Ay, cuando cualquier cosita, fulano le dijo algo, estoy sufriendo persecución porque el vecino se rió que yo voy a la iglesia. Eso no es persecución. Eso no es una prueba muy grande. Prueba, podemos decir, cuando aquellos hermanos que tienen que sufrir realmente castigo, cárcel, hambre, desnudez y aún el martirio por causa de la fe. Entonces dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes esta certeza de que nada ni nadie te podrá separar del amor del Señor? Bueno, yo recibí a Cristo en mi adolescencia, tenía escasos 14 años. Entonces, a los pocos meses yo quería obedecer al Señor en mi bautismo. Anhelaba ser bautizado, anhelaba dar testimonio público. Y una persona me decía, no, yo no te aconsejo, porque mirá, después vienen las tentaciones de la juventud, te vas a apartar. Y entonces yo le contesté esto, en Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta certeza la tuve yo antes de bautizarme, antes de cumplir 15 años aún. Yo estaba seguro de que estaba de la mano del Señor, de la mano del Señor, y Él no me va a dejar y nadie me podrá arrebatar. Si yo no me suelto, nadie me va a sacar. Han pasado de esto unos cuantos añitos, y gracias a Dios, solamente por la gracia de Dios, ha sido fiel y maravilloso. Porque estar en Cristo me da seguridad, eterna seguridad. En tercer lugar, en Cristo, mi vida encuentra su sentido. A veces me encuentro con tantos cristianos que dicen, no sé qué hacer, no sé qué Dios quiere. Y se han pasado la vida, han pasado 10 años, 20 años, 30 años, y todavía no saben cuál es su don, en qué pueden servir. Han perdido la vida, han perdido las oportunidades de servicio. Si la Biblia dice lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y Dios bendice
lo que nosotros hacemos en obediencia a su mandato de servir a nuestro prójimo y haciéndolo como para el Señor, porque Jesús enseñó, como decían los chicos acá, hacerlo como para el Señor. Cuando Jesús dijo, estuve en la cárcel y me visitaste, y estuve desnudo y me cubrí. ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? Yo nunca te vi en la cárcel. Pero en cuanto lo hiciste a uno, visitaste a un preso, lo hiciste como para el Señor. Sí, pues yo nunca te vi con hambre. Pero si le diste pan a uno que estaba pidiendo, me lo hiciste a mí, dijo Jesús. Entonces, aquí en Efesios 2:10, dice el apóstol, en ese capítulo 2 de Efesios, está hablando acerca de la salvación solamente por gracia. Sola gracia. Una de las solas de la iglesia protestante, ¿no? La sola gracia. No es por obras. El apóstol Pablo es clarito en todas sus epístolas. Por las obras de la ley nadie puede ser salvo, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y gracia significa que recibamos lo que no merecemos. Yo no merezco la salvación, pero el Señor nos ha salvado por gracia y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo expresa, la salvación es por gracia, pero Dios no es por obras, para que nadie se pueda gloriar. Aquí patinan muchos cristianos, porque lamentablemente yo he escuchado, y no es problema auditivo, he escuchado que muchos cristianos dicen, bueno, yo espero que el Señor me va a tener que dar una corona con muchas perlas o piedras preciosas porque yo le he servido. No me digas que pretendes. Tú vas a exigir al Señor una corona. Tú estás considerando, te estás autoevaluando de lo que mereces. Yo no merezco nada. No merezco nada. Pero el Señor ha dejado, o nos ha dejado, ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Así que esto a mí, estar en Cristo, mi vida encuentra su sentido para servirle. Porque muchas personas sirven a su prójimo, pero no lo hacen en Cristo. Hay muchas logias, muchas instituciones que hacen un pequeño beneficio y allá se publica por la radio, la televisión, por el diario, por todas las redes y todo. Fulano de tal hizo tal cosa, tal otra, tal organización hizo. Se hacen las obras para publicarlas. Pero el Señor Jesucristo dijo que cuando nosotros hacemos buenas obras, no tenemos que publicarlas. Dice que tu mano derecha no tiene que ser, o tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. No tenemos que hacer las cosas para publicarlas, para llenarnos la boca y para que nos aplaudan. Porque dice que eso lo buscan los religiosos, que buscan el aplauso, el reconocimiento, el protagonismo. Pero yo tengo que servir al Señor por amor, por amor. También en Cristo mi vida encuentra su sentido para adorarle. Porque ahí está clarita en la Biblia la adoración fría, hueca, muerta, en contraste con la adoración espiritual, viva, real. El Señor dijo a la mujer samaritana que es necesario, el Padre busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Estaba hablando con aquella mujer que era semipagana, que adoraban de acuerdo a ciertos ritos y mandamientos, pero es frío, es frío. Hay mucha gente que se maneja por un ritualismo, que se escribe en un libro, programan cada año todo el calendario litúrgico y hacen ceremonias. Y yo me pregunto, ¿está todo eso hecho de corazón realmente? ¿Es ofrecido en espíritu y en verdad? El apóstol Pedro dice que el Señor nos ha salvado para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque la mayoría de los sacrificios, de los
de los cultos o de las actividades, las hacemos para sentirnos bien nosotros, que cumplimos. Y sí, yo voy a la iglesia y cumplí con Dios. Porque yo di la ofrenda. A mí me gusta cumplir con Dios. O porque siempre es como un deber. Yo hice este deber, pero no es una acción de correspondencia en amor por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Esa es la diferencia. Estar en Cristo me hace que yo pueda ofrecer una adoración espiritual, una adoración especial que glorifica a Dios, honra a Dios y me hace bien a mí, me hace crecer en el sentido espiritual, pero no me hace buscar protagonismo, ni aplausos, ni nada por el estilo. También en la vida en Cristo encuentra su sentido para darlo a conocer. El Maestro Jesús dijo, hablando en Mateo capítulo 5, cuando él dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Entonces él dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, se pone debajo de un cajón, lo que sea, ¿no? Sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos. Entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si yo estoy en Cristo, mi luz va a alumbrar a los demás. Tengo que alumbrar a los demás. Yo tengo unas palabras, unas frases personales que le pido a Dios cada día también. Le pido al Señor que Él me use cada día, nos use a sus hijos para compartir el Evangelio, y uso estas palabras para alumbrar la conciencia y la razón de los hombres, para alumbrar el espíritu de los hombres. Que nuestra luz pueda alumbrar esas mentes que están, como dijera Pablo, entenebrecidas por causa del pecado, que están en tinieblas, porque el mundo está sentado en tinieblas, la sociedad está invadida de tinieblas, la vida de las personas está desarrollándose en medio de densas tinieblas morales, éticas, físicas, emocionales. La sociedad entera está enferma. Sin Cristo está enferma. La medicina, la medicina alternativa, la psicología, la parapsicología, la psiquiatría, todo está hoy a la orden porque la sociedad está enferma, pero no pueden sanar el espíritu del hombre, porque ahí solamente puede actuar Dios, puede actuar el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Como decíamos en otra oportunidad, cuando dice el profeta que le curan con liviandad la enfermedad de mi pueblo, diciendo paz, paz. Pero no hay paz para los impíos, no hay paz para los malos, no hay paz. Es mentira. Hasta que no caemos en las manos de Dios, no hay paz. Y por último, en Cristo mi vida encuentra su sentido para esperarlo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, le dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto a mí me impacta. El apóstol Pablo, cuando habla a los tesalonicenses, les habla muchísimo acerca de la venida del Señor, de los acontecimientos finales. Y suelo decir, si nosotros tratáramos de vivir a la luz de la espera, en esta espera que estamos del retorno del Señor, nuestra vida sería totalmente distinta. Si nosotros viviéramos en esa expectativa de que el Señor puede retornar en cualquier momento a por mí, ya sea por muerte o porque Él venga a buscar a su iglesia y yo como parte de su iglesia quiero estar con Él, volar con Él,
entonces yo viviría al día. Estar en Cristo hace que yo no esté aplazando las cosas importantes de la vida. Hace que yo no esté aplazando si tengo que amar, aplazando si tengo que perdonar, aplazando si tengo una deuda que pagar. Porque, dice Pablo, no debáis a nadie nada. Entonces, estar en Cristo hace que yo pueda estar esperándolo ansiosamente. Hay mucha gente que dice, no, pastor, que todavía no venga el Señor. Biblia, hermanos, Biblia. En Apocalipsis dice que el espíritu y la esposa dicen ven, y aquel que oye también diga ven. Yo estoy deseando que venga el Señor, porque esto ya no da para más. No sea malo, me dirá alguno. No soy malo, soy realista. El mundo está pronto para el juicio de Dios, como lo presenta el apóstol Pedro en su segunda epístola. Esto se está preparando para ser consumido por el fuego de la ira de Dios. ¿Dónde estarás tú? Mi hermano, te hablo a ti, mi hermana. ¿Estás en la iglesia porque naciste en la iglesia, porque te bautizaste, estás allí, pero estás en Cristo o no? Eso es lo importante. Sí, porque yo soy de la iglesia tanto, de la iglesia tanto. El Señor no tiene iglesias con nombres. La iglesia de Cristo la conformamos los lavados en la sangre del Cordero, los nacidos de nuevo, por obra del Espíritu Santo. ¿Dónde estás tú, amigo? ¿Te has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo? ¿Le has pedido perdón por tus pecados? ¿Le has pedido que entre a tu corazón para que puedas tener una relación con Él? Que no sientas que Dios es lejano. ¿Por qué tanta gente dice, pastor, ore por mí que usted está más cerca de Dios? Estamos a la misma distancia. Dios no tiene nietos, dice un dicho, tiene hijos. Si eres hijo, ora a tu padre. Ahora, si no puedes orar a tu padre, no puedes acercarte a Dios sinceramente, entonces no eres hijo aún. Te desafío a que busques volver a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque tu tiempo es corto, muy corto. Oremos. Amado Dios y Padre, en esta noche yo te doy gracias porque me has salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque el Espíritu Santo me reveló lo pecador y perdido que estaba. Y me reveló a Jesucristo, el único que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. El único que derramó su sangre inocente, sin pecado, por mí, pecador. Gracias, Señor, porque pude entender que de no regresar a ti humildemente, un juicio pesaba sobre mí. Pero gracias porque ha sido quitada mi culpa. Y ha sido quitada la culpa de todos cuantos se han arrepentido y han venido a ti implorando el perdón. Y hoy, gozando de esta comunión contigo, tiene sentido mi vida. Y la vida de todos aquellos cuantos han nacido de nuevo por la fe de Jesucristo. Señor, ayúdanos a caminar cada día en Cristo, a estar en Cristo y esperar a Cristo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, ese glorioso nombre que mucha gente está necesitando en ese tiempo que se están muriendo por la pandemia, por algo desconocido, algo incierto, algo que la gente duda, pero se están muriendo y tienen que despertar frente a ti. ¿Y cómo lo harán? Señor,
te ruego que en este tiempo tu pueblo nos levantemos y alumbremos la conciencia, la razón, el espíritu de los hombres con la luz del Evangelio de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad que nos encontremos en la Iglesia Evangélica Bautista. Shalom.